El domingo pasado yo di una tarea. La tarea era que ver cada uno de los días, o sea, simplemente cada día, en el devocional privado o en algún minuto, leer los versículos que corresponden a los hechos durante la semana. El domingo correspondía la entrada triunfal o la entrada de Jesús a Nazaret, a Jerusalén. El lunes correspondía a la purificación del templo. Fue la acción que hizo el Señor Jesús cuando tomó un pequeño, ¿cómo se llama eso? Azote, digamos, se le llama. ¿Látigo? Látigo, pero era chiquitito, cortito, no era un gran látigo, ¿no es cierto? Por eso era algo más y con eso purificó el templo, o sea, echó a los cambiadores, a todos los que vendían en ese tiempo, eran los cambistas, los que cambiaban las monedas de los diferentes países que venían, ellos cambiaban para las monedas, para usar las monedas de Jerusalén. Eso fue, y también donde vendían palomas, vendían corderitos, qué sé yo, en fin. Ahí se hacía la América alguno, ¿ya? Siempre han habido los que se aprovechan de vender en el templo, ¿verdad? Ya, los días martes, Jesús enseña en el templo y responde algunas preguntas. Y varias preguntas que le hacían los fariseos, qué sé yo. Esa noche durmió, cada noche iba a dormir a Betania, donde sus amigos, donde Lázaro, María y Marta, ¿ya? Por eso el día miércoles descansa, dice, pero hay un momento cuando María, una de las, no sé exactamente cuál es la María aquella, le pone un vaso de alabastro, ¿no es cierto?, un perfume sobre su cabeza. Estaban en una comida y ella entonces toma un perfume que era muy caro y entonces se lo echa. Ahí es donde Judas Iscariote dice, uy, podría haberse vendido más de 300 denarios, una cosa así, aquello. Pero él le dijo, es que es por causa de, ella está pensando en mi muerte, lo estaba preparando para la muerte, ¿ya? Y en ese momento Judas andaba comerciando la muerte del Señor Jesús. Eso fue el día miércoles. El día jueves, de veras que yo ya, qué bueno. El día jueves, la última cena. O sea, en la noche ellos preparan la Santa Cena, es cuando es arrestado el Señor Jesucristo. ¿Ya? Hay varias cosas que era la Santa Cena, o sea, la última cena. Es el día jueves, por la noche. ¿Ya? Tienen la Cena Pascual, que le llamaban los judíos, justamente. Y entonces, eso lo hacían normalmente a las 6 de la tarde, ¿ya? Porque fue justo cuando empezaba el día. Y cuando empiezan los días de los judíos, es a las 6 de la tarde del día anterior. ¿Ya? Pasan toda la noche, hasta las 6 de la tarde dura un día, por si acaso. Los días de ellos no son como los de nosotros, que empiezan a las 12 de la noche y terminan a las 2, o sea, pasan a 12 un minuto, empieza el otro día y termina a las 12 de la noche. No, el de ellos empieza a las 6 un minuto, empieza el nuevo día y se acaba a las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Ya? Es de tarde en tarde, por si acaso. ¿Ya? Y ahí empieza toda la actividad sobre el arresto, en fin, hay un montón ahí es cuando empiezan a azotar y todas las cosas y lo hacen el juicio, de tal manera que en la mañana, durante toda la noche es un juicio. Una cosa que también, bueno, esto es extra, no estaba ahí en lo que yo estaba explicando, pero la explicación es que eso era ilegal para los judíos. Los judíos nunca hacían un juicio de noche, lo hacían solo de día. Ya, fíjense, por eso hay varias cosas, pero ya en la mañana del viernes, para nosotros, viendo desde el punto de vista de nosotros, el Señor termina el juicio y lo llevan a la crucifixión, que se hace a las 12 del día. A las 12 del día lo están grabando y a las 3 de la tarde el Señor Jesús muere. ¿Ah?
Es algo realmente tremendo. Luego, ahora, hasta las 6 de la tarde, lo vienen, lo sacan de la cruz y entonces lo entierran en una tumba. Tienen que hacerlo antes de las 6 de la tarde porque se les terminaba el día y empezaba el Sabbat, ¿no? El Sabbat para ellos es un día de descanso. Normalmente los judíos no comen, o sea, comen cosas, pero que están preparadas del día anterior, pero las mujeres no cocinan, no hacen absolutamente nada, porque son para ellos como una obra, digamos, y no debieran hacer ninguna obra. Eso es normal entre ellos. Pero en la mañana temprano van las mujeres a la tumba, porque ahora llevaban algunas especies, algunas cosas para aderezar el cuerpo, porque los judíos normalmente lo que hacían era ponerle muchos perfumes para que durara un poquito más el cuerpo en su degradación, ¿no? O corrupción, ¿no es cierto?, del cuerpo. Entonces, así lo hacían todos los judíos, digamos, era la forma. Pero cuando llegan allá, se encuentran que el Señor Jesús no estaba. Estaban los lienzos, estaba todo ahí, pero él no estaba. Solo se le aparece a María Magdalena, que lo iba a abrazar y le dijo, no me tomes porque todavía no he ido donde mi padre. Entonces, pero ella entendió que era, porque al principio creyó que era el que cuidaba el jardín, pero resulta que cuando él se le demuestra, lo que hace que el cuerpo de Jesús cambiaba de forma, parece ser, ¿ya? O de manera que uno no lo reconociera, ¿ya? Y ese día, ya luego del domingo, como decíamos, un día como hoy, hace 2000 años, a las 6 de la mañana ya no estaba en la tumba, ¿ya? Se supone que a esa hora él debe haber minutos antes de que haya resucitado y salido ya para empezar a aparecer, ¿ya? Hasta ahí vamos bien. Esto era lo que yo le había pedido que cada uno hiciera. Lo hicieron, eso es lo importante. Yo incluso lo mandé escrito en el WhatsApp, de todas maneras. Yo les llevé, cuando los vi a ustedes, cuando estuve con ustedes, les llevé la hoja que están ahí y no se la entregué nomás. Pero bueno, no le entregué la hoja. Bueno, lo importante era como hacer un recuerdo de cada día. Esa era la idea nada más. No hacer un estudio de ellos, ni mucho menos. Esa era la idea, porque estamos hablando del Evangelio. Hermano, la semana pasada hablamos justamente de eso, el Evangelio por sobre todas las cosas, ¿ya? Pero hoy día vamos a hacer otro recuento, pensando en el Evangelio, nuevamente, ¿ya? Y vamos a dividirlo en varias partes para que lo vamos avanzando y lo reconozcamos nuevamente. Pero pongámonos de pie para orar, para que el Señor sea con ustedes y conmigo. Padre Celestial, te rogamos en forma muy especial que seas con nosotros, guiándonos en el estudio de tu palabra, y que este día, que estamos recordando la resurrección del Señor Jesucristo, ya hace casi 2000 años atrás, te rogamos, Padre Celestial, que pongas en nuestros corazones confianza en que todo lo que enseña tu palabra sobre esto, bueno, y todo lo que ella nos enseña, es algo que tú esperas de nosotros y es lo que tenemos que creer también nosotros. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti de la mejor manera cada día, creyendo en todo lo que tú nos entregas para beneficio de nosotros, porque no es para beneficio tuyo, porque lo que recibimos todo el bien somos nosotros, los seres humanos. Por favor, sé con nosotros ahora y guíanos. Te lo pedimos por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Me siento. Bueno, el punto 1, diría yo, el punto 1 dice, de acuerdo con la voluntad del Padre, el Hijo Eterno, quien es igual con el Padre, en la representación exacta de su naturaleza. O sea, Jesús es Dios mismo venido a la tierra. Recuerden que ellos tienen la misma composición, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Los tres son espíritus, los tres son eternos. Entonces, cuando uno estudia la palabra del Señor, algunas personas no aparece la palabra trino en la Biblia, ¿verdad? No aparece. Por lo tanto, pero si uno encuentra a tres personas
que tienen las mismas características, exactamente iguales. O sea, Dios Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu Santo es amor. Como decíamos, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y así. Y son un montón de características. Todas las características de uno son las mismas del otro. Por lo tanto, ahí encontramos de que Dios es uno, aunque es una Trinidad. Cada uno tiene una función especial, ¿ya? Por eso podemos decir que cuando el Hijo Eterno nace en esta tierra, es igual al Padre en su representación exacta de su naturaleza, y que voluntariamente dejó la gloria del cielo, porque él voluntariamente le dijo: papá, si yo voy a la tierra y pago por ellos, ¿tú recibirías ese pago? El de Dios le dice: sí, yo lo recibiría. ¿Ya? Y el Espíritu Santo dijo de esta otra manera: bueno, ¿yo puedo poner esas verdades en el corazón de algunos? Claro. Y por eso nosotros hemos creído, por si acaso. Recuerden que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Eso debe ser muy claro. Pero vamos a hablar de eso un poquito más, de algunas cosas más. El punto 2. Ahora, cuando nace en esta tierra, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿ya? En el vientre de una virgen. Y nació Jesús de Nazaret, ¿ya? Antes tenía un nombre, Hijo de Dios. Después que nace de María, tiene el nombre que nosotros conocemos bien, Jesús de Nazaret, ¿ya? O podemos decir que el que nació es Dios por un lado y hombre por el otro, o sea, tiene estas dos naturalezas, ¿ya? Punto 3. Como hombre, caminó sobre esta tierra en perfecta obediencia a la ley de Dios. Él siempre dice la Biblia claramente que él vino a hacer la voluntad de Dios. Y como vino a hacer la voluntad de Dios, entonces él fue cumpliendo. ¿Saben? Todas las profecías, ¿saben? Son profecías sobre Jesús, son 3.000 más o menos. Alguien que ha estado aquí, yo leí un libro donde decían que había mínimo 3.000 profecías que se cumplían solo en el Señor Jesucristo. 3.000. Si se han cumplido 2, 3 o 4, hasta ahí. Pero 3.000 ya es demasiado, ¿ya? Entonces, cuando él estuvo aquí en la tierra, siempre hizo lo que el Padre le anunció a través de los profetas a su pueblo, ¿ya? Hasta el mismo día que nació. Al final de su vida, también, que está todo profetizado, los hombres le rechazan y le crucifican. Es lo que hemos visto, que es parte de... que todo esto lo que estamos viendo es el Evangelio, ¿ya? Cuando al principio uno habla del Evangelio, habla sobre cómo Dios nos ama, habla de nuestro pecado, hablamos de la obra de que hizo Cristo en la cruz, y si le recibimos somos salvos, ¿no es cierto? Pero yo ahora estoy poniéndole un poco más de contenido a esas mismas verdades, para que no nos queden, a medida que vamos avanzando, conocer un poco más detalles de lo mismo. El punto 5 sería, ya estando Jesús en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Llevó el pecado del ser humano allí en la cruz, sufriendo obviamente la ira de Dios, porque yo creo que fue el momento más terrible que pasó. Tengo la impresión, yo he visto las películas, dice que hay una película que dice que era demasiado cruenta por tanta sangre que no sé cómo se llama, La Pasión de Cristo, ¿ya? Yo la vi y, ¿saben? Yo la vi y no lo encontré tan terrible. Yo creo que eso no es nada comparado con la realidad, ¿ya? Yo creo que eso es como, como un atisbo de lo que sería. ¿Ah? Pero aún así era horrendo ver cómo le pegaban, cómo le sacaban sangre, cómo lo azotaban y todo eso, realmente. Pero yo creo que el problema más grave fue cuando ya estando en la cruz, estando en la misma cruz, el Señor estaba sufriendo ahora la ira de su Padre sobre él. Yo creo que eso ya fue el extremo del sufrimiento. O sea, humanamente sufrió mucho más de lo que cualquiera ha sufrido. Y resulta que luego recibe la ira de Dios sobre el pecado. O sea, porque en ese momento el pecado nuestro fue cargado en Jesús y Dios lo cargó. Y por eso dijo, consumado es. Ahí fue cuando muere el Señor Jesús, porque ya no se podía soportar.
Y obviamente, ¿qué estaba haciendo? Muriendo en el lugar de nosotros. A ver, leamos algún versículo. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. A ver, el hermano Claudio, por favor, si es tan amable, ¿lo puede leer? El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. O sea, es importante que la sangre de Cristo la que nos limpie de todo pecado, ¿no es cierto? Sabemos también que al tercer día, como el día de hoy decíamos, Dios le levantó de entre los muertos. Y eso es una verdad grande. Jesús no quedó en la tumba, Él resucitó. Ese debe ser nuestro mensaje continuo. Es lo que más se estuvo hablando en el día del Congreso. Porque a veces le ponemos mucho énfasis a la muerte. Porque, como es verdad, está muriendo por nuestros pecados. Pero resulta que el Señor resucitó, está vivo. Ese es el mensaje. No es que, o sea, Él muere por nuestros pecados, pero resucita al tercer día. Si no hubiese resucitado, habría sido un hombre más, como cualquiera, y ahí habría quedado en la tumba nomás. Pero no, Él resucitó, simplemente resucitó porque Él personalmente no tenía ni un pecado. ¿Ya? Y por lo tanto la muerte no lo pudo retener, ¿ya? Ahora, esta resurrección es la declaración divina que el Padre, ¿no es cierto Dios?, acepta la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Y eso es algo realmente maravilloso. O sea, hablando muy en serio, si nosotros tenemos que confesar nuestros pecados que hayamos hecho antes de conocer a Jesús, yo creo que nos daría vergüenza, ¿no?, decir esto, aquello, otro, empezar a hacer toda una lista, ¿ya? Pero el pecado está en nosotros y eso es algo realmente tremendo, ¿ya? Pero Jesús muere como sacrificio. Y por lo tanto, estando ahí, Jesús paga el castigo por la desobediencia del ser humano, de nosotros, ¿tá? Y por lo tanto satisfizo la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. Porque antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos bajo la ira de Dios. ¿Ah? Y eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, éramos perdidos. Nosotros nacemos perdidos. ¿Ah? Nacemos en esta vida, aunque seamos hijos de pastor, aunque seamos de familia cristiana, o que seamos lo que sea, nada. En esta tierra no nace ningún ser humano, digamos así, totalmente limpio. Al contrario, nacimos en pecado. Como dijo, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, eso es algo realmente tremendo, ¿ya? Pero, ¿qué hace entonces cuando muere el Señor Jesús? Como Dios, como es juez, como un juez, tenía que condenarnos. Tú eres pecador, te tienes que ir al infierno. Pero ahora, hubo un sustituto. Otro muere por nosotros. Y entonces, al morir el otro por nosotros aceptamos esa maravillosa realidad. Que ya que no podíamos, alguien pagó. Y ese fue el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, satisfizo lo que la justicia de Dios pedía. El pecado muere. La paga del pecado es muerte, dice, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús muere, aplaca la ira de Dios. ¿Ah? ¿Qué dice Romanos capítulo 4, versículo 25? Hermana Siglinda. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Qué bueno que estén estos versículos en la Biblia, ¿no es cierto? El cual fue entregado por nuestros delitos, o sea, no por los de él, sino por los nuestros. Y cuando es resucitado, para nuestra justificación. Jesús, al resucitar, nos justifica delante del Padre. Si estuviéramos frente a la presencia de Dios, ¿ya? Si nos presentáramos solitos nosotros, allí el papá tendría que decir, ángel, al infierno, así, derechamente, ¿ya? Pero resulta que cuando a lo mejor se presenta ángel, yo voy a estar ahí, listo, yo me merezco ir al infierno. Pero el Señor Jesús va a decir, papá, yo pagué por él. Yo voy a estar
¿Se fijan ustedes? Es lo mismo que va a pasar con ustedes. Cuando ustedes se presenten delante de Dios en el juicio, por ustedes, todos irían al infierno. Pero gracias a la obra del Señor Jesucristo, el Señor Jesús diría, yo pagué por ellos, papá. Y el que diría, el papá, gracias hijo, ustedes son justificados. Ahora pueden entrar en el gozo de su Señor, como dice alguna frase bíblica, ¿no es cierto? Es realmente importante. Sabemos que el Señor Jesús resucitó, perfecto, pero por 40 días él estuvo resucitado, pero también se apareció a muchas personas por 40 días. Y eso es algo realmente tremendo. Hay varias apariciones allí en la Biblia. Por lo menos hay 3 a los discípulos. Hay uno que iba en el camino de Maús. A la misma María Magdalena, ¿no es cierto? Es algo realmente notable. O sea, se apareció. Y que estaban las puertas cerradas y resultaba que él parecía que estaba adentro. Y eso se va a parecer mucho al cuerpo que vamos a tener nosotros cuando muramos y nuestro cuerpo sea redimido también, ¿no es cierto? Y se reúna con nuestro espíritu. Entonces vamos a tener las mismas propiedades que tenía el Señor Jesús. Pero él podía comer porque estuvo comiendo unos pescados por ahí. En fin, o sea, pero van a ser un cuerpo muy especial, un cuerpo glorificado. ¿Ya? Pero sabemos que a los 40 días él asciende a los cielos. Otra cosa, voló solo. No necesitó un avión, no necesitaba nada. Simplemente se levantó. ¿Ya? Y no habían pocas personas, había un montón de personas en eso y ascendió a los cielos. Y dice la palabra del Señor, se sentó con el Padre allá en los cielos. O sea, en el mismo trono donde vive el Padre, allá está sentado el Señor Jesucristo y se le dio a él entonces toda gloria, honor y dominio sobre todo. ¿Qué dice Hebreos 1.3? Hermana Maribel, por favor. Hebreos. No, más al final. Está casi al final. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Dónde está? ¿En qué libro está? Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, Sí. y su sustentado todas las cosas con las palabras de su potencia, habiendo hecho la promulgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Exactamente. La palabra purgación que sabemos usar, habla de purificar, de limpiar, por si acaso. Eso es lo que significa. Ya entonces, nos limpia de todo pecado. 10, vamos al número 10. Allí en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo, Él lo está representando ahora ya en el cielo. Y obviamente es nuestro abogado. Como dice, y como abogado está intercediendo con nosotros siempre, porque hay una cosa. Cuando nosotros pecamos acá, Satanás, ¿sabe? Mira, yo digo de esta manera, él nos pone el pie para que nos caigamos, sería el pecado. Y después va hasta el cielo y le dice, mira el ángel, allá se cayó, ¿te fijaste? Pecó, hizo esto, aquello y lo otro, le cuenta todo el Señor. Y allá se para el Señor Jesucristo del trono y le dice, papá, yo morí por ángel, ¿no? Entonces, porque cuando Jesús muere por nuestros pecados pasados, muere por los pecados presentes e incluso muere por los pecados futuros. Vean ustedes, si es algo realmente tremendo. Cuando uno lo ve así, separando cada cosa, se empieza a darse cuenta que qué tremendo, qué maravilloso el haber conocido a Jesús como
nuestro Salvador personal, ¿ya? En Hebreos 7:25 lo voy a leer yo, dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ah? O sea, todo está clarito en la palabra de Dios. Voy al punto 11 ya. A todos aquellos que reconocen el estado de pecado e incapacidad. Y aquí es la parte que nos corresponde a nosotros. A todos aquellos que reconocen su estado de pecado. O sea, pueden decirle a Dios, yo soy pecador. Y no me puedo salvar a mí mismo, de ninguna manera. Y entonces nos rendimos. Ya, Señor, por favor. Cristo vino a esta tierra, murió por mí, le acepto. ¿Ya? Y entonces Dios, ¿qué hace? Nos perdona completamente y nos declara justos. Y por lo tanto estamos reconciliados con Dios. Nos hemos puesto en la buena con Dios, podemos decir así. Y Romanos 10:9, a ver, hermana Siglinda, ¿puedes buscarlo? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto tenemos que creerlo, ¿eh? No se olviden, por favor. No es que lo que nosotros predicamos no es solamente, a ver cómo decía, ideas así en el aire. No. Es lo que el Señor nos puso aquí en la palabra. Si creyeres en tu corazón, dice que Dios le levantó de los muertos. O sea, Jesús murió, resucitó, está vivo. Entonces, pues, Él será salvo. ¿Ya? Este es el Evangelio de Dios y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Hemos hecho un repaso bien especial. ¿Lo saben? La iglesia del tiempo de hoy realmente puede decir que está cometiendo uno de los crímenes más grandes, ¿ya? Por muchos cristianos. Muchas iglesias realmente están descuidando el Evangelio. Ya el Evangelio ya no es las 11 o 12 cosas que yo les dije, sino que lo han ido cambiando, lo han ido tergiversando, se han ido descuidando de tal manera que van surgiendo otros males. Ejemplo, yo conocí unos hermanos que estuvieron en mi grupo de oración, pongámosle, están en una iglesia, la verdad que creo que, fue una vez a su iglesia, y el joven de la familia me invitó, yo fui, estando allá sentadito en hubo alabanzas casi una hora. Cantaban. Y el que estaba delante, el ministro de adoración, que le llaman, hacía cantar y decían una frase de la Biblia, que se llevaba, y después seguía, cantar, repetir. Y de repente se pone adelante el pastor. Y habíamos no menos de unas 300 o 400 personas, ¿ya? Y dijo algo, pero que más bien era como un testimonio, que nos duró más de 5 a 10 minutos, pongámosle de 15 ya para no ser tan exagerado. Y eso fue todo, y se sentó. ¿Y qué va? Y después vino casi una hora de cantar. Yo cuando él se bajó así, le dije, oye, pero esta es la predicación. Así son las predicaciones aquí, no enseñan nada. Algo realmente tremendo. Y una gran iglesia. Y creo que ese es el gran problema. Por eso, cuando yo fui, como les conté también la vez anterior, a ese lugar donde habían puros dirigentes, decían, en mi iglesia no más del 5% son salvados. Y a lo mejor estaban diciendo que eran muchos salvados. Yo lo único que pensé, ¿ya qué hacen el 95% de esas iglesias? Y la iglesia, por eso ellos dicen que caminan, pues ya han escuchado, la iglesia normal, ellos caminan. Bueno, y cuando lleguen a donde el Señor, ¿qué va a pasar? Bueno, Él sabrá lo que va a hacer conmigo. Y ahí quedamos, o sea, no tienen seguridad en la salvación. Y algo realmente tremendo. Miren, ver las cosas como las estuvimos viendo, para ellos les cuesta, ¿cómo se llama? Como que no logran entender. Eso me llama mucho la atención. Y que conste, y no son personas
ignorante, por si acaso. Hay muchos profesionales, hay personas realmente con unas profesiones pero fantásticas. Y no sé que cuando llegan a las cosas espirituales, no sé por qué, se diluye todo, como paja molida, así. Y algo realmente, y se descuida esto. Y por eso, la gran preocupación esta, ¿ya? Por eso, hermanos, los temas esenciales que conforman la esencia del Evangelio, como ejemplo, la justicia de Dios. Dios es justo y tiene que condenarnos. La depravación radical del hombre, o sea, somos depravados. La propiciación de la sangre, porque se entrega para salvarnos. La naturaleza de la conversión verdadera y la base bíblica de la seguridad están totalmente ausentes de los púlpitos. Y tocan hacer cosas que... tú has ido a iglesias pentecostales, ¿no es cierto? Y también hay algunas que son muy fieles, sí. No estoy, pero en general, ¿no? Se dedican más a dar, ¿cómo se llama? Contar testimonios que lo que diga la palabra del Señor. Y yo no sé qué está pasando. Y el mundo de hoy parece que cada día está más incrédulo que antes. Y a veces le ponen tanto énfasis a la ropa, a la forma de cómo van a ser, más que a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Ya? Por eso decimos que las iglesias reducen el mensaje del Evangelio a unas pocas declaraciones doctrinales y enseñan que la conversión es una cosa. Si hiciste una oración diciéndole a Jesús que sea tu Salvador, tú eres ya salvo. Punto. Yo me acuerdo mucho, estábamos en Puerto Montt y hubo un grupo de misioneros que llegaron allá y fue una cosa bastante llamativa en Puerto Montt. Y como nosotros estábamos en Puerto Montt, escuchamos eso y era no me acuerdo el grupo exacto, el nombre en este minuto, y resulta que, ¿saben? Ellos tenían un coro bonito, los cantos eran bonitos, todo era así, a todo dar. Y ¿sabes? Lo único que me acuerdo es que lo que predicó este señor, yo a veces lo digo así, pero a veces pensando en ello, dicen sí, que tenemos un cuarto interior donde Dios viene a vivir. Y ahora, ustedes quieren que ese cuarto que tienen ustedes en su corazón pueda abrirse y venga Jesús, o sea, venga Dios a vivir en él. ¿Cuántos quieren hacerlo? Esa es la predicación. No le hablan del pecado, no le hablan de la obra de Cristo, no le hablan, solamente que tenemos un lugar donde Dios puede vivir. ¿Quieres tú? ¿Y cuántos quieren que Jesús venga a vivir a su cuarto interior? Algo así era la y entonces muchos levantaron la mano, entonces hicieron una oración y después siguieron andando. O sea, habían según ellos, salvado como unos 100, digamos, los que estaban presentes. ¿Y eso es salvación? Otros que algunos han hecho la oración del penitente, según, pero a veces no entienden nada por lo que están haciendo. Entonces, por eso nosotros, a lo mejor para ellos somos nosotros retrógrados. Y hoy por hoy que están varias mega iglesias en Chile que son verdaderos centros sociales, ¿verdad? No es más que eso. Y es bonito, se juntan, qué sé yo, y normalmente va a ser en hoteles, y en hoteles los más caros posibles. Y es algo realmente que yo conozco a algunas personas que van a esa iglesia, pero de repente, menos mal que algunas personas de ellos, cuando con el Vita hablábamos con ellos, estas personas aceptaron a Jesús como Salvador personal. Pero como es una iglesia pituca, le digo yo, porque lo hacían en un hotel, en el Marriott, allá entonces, quién sabe cuántos millones salía el tener ese hotel. ¿Para qué? ¿Cómo será que ahora en estos momentos lo encontraron tan demasiado caro que se cambiaron de hotel a un hotel que seguramente le cobraba menos? Pero digo, ¿para qué se juntan? ¿Solo para estar juntos? Sin conocer casi el Evangelio. Y yo he estado una vez en un velorio en una de esas iglesias. Y la verdad es que no hablan nunca del Evangelio. Nunca. Hablan de otras cosas. Hay cosas realmente interesantes en la Biblia. Pero del Evangelio nada.
Por eso, cuidemos nosotros el Evangelio. ¿Ah? Eso les ruego, por favor. Porque si no, ¿qué va a suceder? Si nosotros aquí no cuidamos el Evangelio, ¿qué va a pasar con personas que lleguen acá? Porque podríamos nosotros hacer otras cosas para atraerlo. Por eso es la música que se están usando. Por eso es que ya no tienes casi que arrepentirte. Y ahora, sigo pensando, los hijos de esa familia que yo conozco, ahora danzan en la iglesia, danza que dicen que eran de los hebreos y qué sé yo, por el estilo, y todas esas cosas. Y las niñas, ¿por qué son salvas? Porque están danzando al Señor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo será que cuando yo creo que ellos no se fueron de mi grupo de oración? Justamente porque un día hablé de esto, le dije, no, esto no es evangelio. Esto es simplemente carnalidad pura nomás. Porque resulta que incluso se visten con una túnica así, pero que a veces la parten de por aquí para abajo, o sea, casi del calzón para abajo, abierto. ¿Ah? O sea, abierto. ¿Sí? Entonces cuando las niñas se mueven, entonces se muestran las piernas y toda la cosa. ¿Ah? Como si fuera un show cualquiera. Y algo realmente tremendo. Pero bueno, hermano, el Señor resucitó, ese es nuestro mensaje. Y no nos olvidemos del Evangelio, por favor. ¿Ah? No podemos, porque esta generación está enterrando el Evangelio, más que viviendo el Evangelio. Y para eso tenemos nosotros que preocuparnos y cuidarnos. Que el Señor sea bendiciéndonos. Y por eso he tratado de tomar todo esto pensando en esta idea. Hay que tener cuidado. Ya. Ponémonos de pie. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, quiero darte las gracias porque podemos volver un poco atrás, mirar el Evangelio, ver todo lo que conlleva él, porque no es solamente una o dos verdades, sino que es tan minucioso lo que tu Hijo vino a realizar. O sea, tú lo anunciaste por los profetas en el pasado. Luego tu Hijo vino y los llevó a la práctica, con esos 3.000 profecías que estaban hablando del Hijo. Y luego nosotros podemos mirarlas en tu palabra y creerlas. Y eso es algo realmente precioso. Por favor, ven a nosotros, danos la confianza, la seguridad. Estamos en el camino correcto. Y que no lo dejemos de ninguna manera. Sobre todo en estos días que estuvimos ahí en el Congreso, realmente era una maravilla poder estar allí, compartiendo con los hermanos, escuchando los cánticos, viendo no solamente los adultos o las mujeres cantando alabanzas especiales, sino que incluso los niños, incluso los juveniles, que son, ellos normalmente casi modulan nomás las voces, pero aún salía bonito lo que ellos estaban dando testimonio ahí delante de todos nosotros. Por favor, Señor, bendice nuestra iglesia, nuestra congregación, y bendice a nuestros hermanos que hoy día no están con nosotros. Sabemos que algunos están en sus casas de veraneo, pero te rogamos que puedan volver sin problema, tranquilos, confiados y con la seguridad que tú le estás cuidando. Y también, Padre Celestial, que durante la semana pueda yo visitarles nuevamente, como siempre lo hago, para decir, recordarle que debemos estar aquí en tu casa cada domingo como corresponde. Bendice a mi hermano Claudio, bendice a mi hermana Siglinda, bendice a mi hermana Maribel, sé con ellos. Y los hermanos que no estuvieron, por favor, háblale a sus mentes, pon esta verdad en sus corazones, que necesitan estar en la casa tuya. Por favor, Señor, te lo ruego por Jesús, mi Salvador. Amén. Amén.